¿viste? Y entonces que nos vamos a quedar aquí abriendo la boca, pues como los gobiernos de Latinoamérica con Maduro. Pues es que Pues, ¿uno no qué se hace ve, entonces? no se ve como salida, hermano. No sé, como que cada vez es más, entre más pasa el tiempo, es más difícil que se encuentre una solución. Eh, pues como que parece increíble que sea un asunto que ya lleva 25 años, que se haya normalizado y que estos momentos como de euforia política o euforia social parece como que van a llevar a un cambio y no, pues como no se da, es muy impresionante lo que ha venido pasando, muy sorprendente, pero además como muy indignante, ¿no? Pues como que genera indignación que se muestren pruebas, se insista, la gente hable. Y por otra parte me parece que también es como una muestra de la realidad de la política, como cuáles son las herramientas que existen para forzar a un gobierno A que declinar. reconozca o a que cambie su posición o a que no sea visto como injerencismo. Hay un tema que a mí siempre me cuestiona y me hace pensar que el día que a uno le pase, a uno como país, en esa circunstancia en la que está Venezuela, que en nuestro contexto suramericano puede pasar, uno no sabe cuándo, pero puede pasar, es que uno cree que está protegido por una comunidad internacional, que esa comunidad internacional liderada por Estados Unidos, uno sabe por qué camino va, pero después se encuentra uno este panorama de Venezuela y se da uno cuenta que la protección pues es dependiendo de los intereses que yo tenga allá, y si yo tengo petróleo ahí, quiero hacerle pasito porque no me interesa cortar todo. No sé, Juanfe, yo creo que ahí hay un montón de asuntos que van desde la actualidad política hasta los antecedentes históricos de un país como Venezuela y de un país como Estados Unidos, porque mucha gente dice, no, pero es que Estados Unidos tiene que hacer algo. ¿Qué? Intervenir militarmente. Lo que sabía hacer. Pero lo ha hecho, ¿no? Sí, pero no es pero es un momento en el que políticamente Estados Unidos no va, o sea, no se la va a jugar a hacer una intervención militar, es decir, esto no es Panamá, esto no es, primero, no es Panamá, no es Centroamérica o no es Chile o no, bueno, donde intervino, pero tampoco son los años 70, ni los 80, ni los 90, o sea, el siglo XXI se ha movido a unos ritmos muy distintos y hoy resulta prácticamente inaceptable en América Latina, por supuesto, un tipo de intervención. Pero además, ¿cuál es el costo político que acarrearía a Estados Unidos hacer o sea, eso no se le pasa por la cabeza a nadie, más allá de ciertos radicalismos que dicen, no, necesitamos pues ya aquí un desembarco de tropas en... No. Y por otro lado, la presión internacional, yo creo que también es un asunto que demuestra la actualidad de la política internacional hoy. Es estos equipos internacionales, equipos de fútbol, estos organismos internacionales no tienen dientes, pues que no, que es que Colombia no se unió a la declaración de la OEA. Bueno, la declaración de la OEA es un canto a la bandera, empezando porque Venezuela no pertenece a la OEA, ¿cierto? Son como realidades políticas que una cosa es lo que dice legalmente o de alguna forma como la instrucción del deber ser político, otra cosa es la realidad de la política, y la realidad de la política es que no tienen cómo, no tienen fuerza. ¿Por qué no lo han hecho en otros países? ¿O por qué no se arma, digamos, este zaperoco en un país como Nicaragua, por ejemplo? Sí. O, pues, ¿por qué pero no sí se se ha armado, sí se ha armado. Lo que pasa es esta que magnitud, o sea, por la cercanía que tenemos. No, y hay una realidad política, y es que una cosa es Venezuela, otra cosa es Nicaragua. Una cosa es Israel y otra cosa es Venezuela. Una cosa es Rusia, otra cosa es Israel. ¿Sí me entendés? Hay como una importancia en el ámbito internacional que la Venezuela de Chávez, por ejemplo, la Venezuela del 2002, del 2003, Chávez gana las elecciones en el 98, sube en el 99, le hacen un golpe de Estado en el 2002-2003, a una transformación de las elecciones. Las elecciones del 28 de julio fueron las elecciones número 30 del chavismo, 30. Por eso el chavismo dice no hay mayor democracia que la venezolana, porque a todo el mundo se le pregunte. De ahí que los resultados sean los resultados que realmente expresan la voluntad del pueblo, es otra cosa. Pero Chávez muere en el 2013. Esa Venezuela, con un nivel del petróleo alto, con una producción muy alta, con plata, con influencia en el Caribe, con influencia grande en América Latina, es una Venezuela muy distinta a la de hoy. Entonces no es el mismo interés que generaba al que genera hoy. Y la realidad es, yo creo que esto es la muestra más patética de la incapacidad de los organismos internacionales por hacer algo, sin que sea considerado un injerencismo internacional, ¿cierto? Que no sirven para mucho. Pues realmente, ¿ok? Sí, no sé, hay una crisis, es lo que llaman como la crisis del multilateralismo, es
¿Qué hacemos, parce? No hay una salida. Las pruebas están ahí. Muestren las actas. No mostramos las actas. Bueno, ¿cuánto sacó usted? No, 50%. ¿Y de dónde sale ese número? Muestre dónde sale. No. Es como una cosa muy tremenda ver lo más fuerte de la política latinoamericana convertido en una discusión infantil. Es decir, yo gané, muéstreme, no, yo gané. Hay un espacio de tiempo en el que mucha gente en redes sociales, a propósito que pues están sin WhatsApp, ¿cierto? Eso realmente es real. Y sin X. X salió del mercado. Será es que 10 días, pero ya es permanente. Que por debajo está Estados Unidos haciendo negociaciones y diciéndole, el gobierno de Maduro se quiere ir con plata, se quiere ir con billete de acá para vivir su vida y gastarse la plata que tiene por ahí en bancos internacionales. Pero eso, ¿qué tan cierto es? Es decir, eso obviamente es posible, eso se ha visto, pero ¿qué tan real es en el caso de Venezuela? No sé, a mí me parece que... ¿O es puro humo? No sé, sobre las negociaciones por debajo de la mesa, no porque sean secretas, sino porque no se sabe... a ciencia cierta que se sabe que cómo están están negociando, pero no se sabe qué. La gran expectativa era el tridente Brasil, Colombia, México. México se quitó, López Obrador no quiso seguir en una cosa que él considera que es injerencismo. México ha tenido una tradición de no meterse en asuntos extranjeros, histórica de la política exterior, y López Obrador le quedan 2 meses de presidencia y dice yo no me voy a meter ¿Qué me ahí. voy a meter en Sí, el le dejo a De Sheinbaum, presidencia a amiga Claudia Sheinbaum. y jubilación. Y ya, no, él se va y ya, relajado. Tren motiladas. Respetuoso. Y quedan Brasil y Colombia. Y lo que salen con la propuesta es, Más triste todavía. diría un amigo mío que seguro nos está viendo, una paparruchada, ¿cierto? Es decir que la propuesta es que gobiernen juntos No. y que repitan las elecciones. Es realmente penoso, pues es una cosa como de falta de realidad política. Si eso era lo que se estaba esperando de las negociaciones, pues es muy triste. Ahora, Qué el fracaso. caso de Estados Unidos, hay que ver en qué momento político se vive esto. En un momento faltan 3 meses para las elecciones en Estados Unidos, el tema de la política exterior no es Venezuela, es Israel y Palestina, ustedes estaban viendo en la convención republicana y en la demócrata el tema sí. muy fuerte, incluso en los demócratas que son los liberales, los jóvenes diciendo ustedes ¿Qué vamos están a hacer? apoyando, sí, ni qué decir los republicanos. Y en la otra esfera, pues Rusia, Venezuela importa muy poco, es decir, un nicho muy pequeño de la situación. Sí, que se importa, bueno, sí, digamos que se importa, pero está en 3er, 4er, 5.º lugar de la política exterior. Entonces, que estén moviendo a que, bueno, sálgase usted y váyase con una plata, no sé, yo creo que ahí hay un entramado tan profundo después de 25 años del chavismo en el poder, que no es tan fácil como decirle a este man ofrezcámosle plata para que se vaya. Fácil en medio de la ilegalidad y lo absurdo que es eso, pero es como, ve, ahí está metido, pongamos el tridente principal, Maduro, Diosdado Cabello y Padrino, el del ejército, forman un núcleo tan fuerte y de ahí para abajo lo que se derrama, porque que el Consejo Nacional Electoral no haya mostrado las actas, que hayan casi que quedado como unos fraudulentos en el mundo y que toda esa gente que está ahí no hable y que no hable los del Tribunal Supremo de Justicia y que no hablen los ministros y que no hablen, es decir, eso es una raíz. O sea, no es que se vaya Maduro, es que todo ese núcleo también va a tener que estar ahí para negociar, porque no puede ser solo uno. Pues ya, a propósito, hay algo que yo me he preguntado y me pregunto con él. ¿Un dictador admite que es un dictador? Es decir, vos ahorita decías, es que no, aquí estamos en democracia. No, él dice que ningún país del mundo ha tenido tantas elecciones como Claro, Eso Venezuela. me lo les está diciendo decía. tanto ahorita, pero entonces, o sea, la denominación de dictador es por la percepción que uno tiene. ¿O No, pues cómo? ahí el tema es la imposibilidad de entrar a unas elecciones justas cada transparentes, 6 pues. años, transparentes, con verificación, elecciones con verificación y con transparencia. Todas las elecciones de todo el mundo tienen denuncias de dificultades, de problemas. De alteraciones. El tema es qué porcentaje realmente de denuncias, ¿cierto? Acá en Colombia pues se han dado y elecciones muy extrañas, resultados muy extraños, las elecciones del 74, Los apagones ni qué de- decir, los apagones que impidieron que fuera, que fueron los que le dieron la elección a Pastrana, Papá. Misael.
Bueno, ni qué decir la de Estados Unidos cuando ganó Bush hijo, ¿se acuerdan? Que iba ganando Al Gore y que nombraron presidente Al Gore y al otro día no, el presidente fue el otro y que hay que volver a contar lo que pasó en Florida. Las mismas elecciones de Estados Unidos de hace 4 años, todavía Trump y el trumpismo consideran que se la robaron. Es decir, siempre hay unas denuncias frente a eso y no se va a decir que Biden es un dictador o no se va a decir. El tema es el deterioro democrático de la institucionalidad venezolana, ¿cierto? Es como el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, el Congreso, cuando lo ganó la oposición, crearon otro Congreso, cuando la alcaldía de Caracas la perdió el oficialismo, le crearon una superalcaldía, es decir, no hay una estabilidad institucional. Sí, no, pero es, parece como no, un es chiste, un, pues, es un chiste. Una paparrochada. Y su paparruchada, según Rafael González. Si el tema es cómo usted denomina una dictadura o no, le preguntaban a Lula, ¿usted considera que es hace unos días? ¿Usted cree que Venezuela es una dictadura? No, pero sí tiene una democracia, unos tintes de totalitarismo muy complicados. No, pues. Gracias. Pero Qué tremendo. qué Pero bacancito. si eso lo dice Lula, Sí, sí. es como ya, hermano, o sea, las declaraciones antes de las elecciones de Maduro es ganamos o por las buenas o por las malas. Sí. Después salió a decir, no, yo nunca dije eso, ahí mismo le sacaron. Claro, Hoy obvio, hoy los políticos no pueden decir yo no lo dije porque ahí está, antes de pronto sí. O decía, nosotros ganamos o por los votos o por las armas, es como, pues ahí no hay democracia. Y sí, y me No pongo hay. a pensar mucho también como en el tema económico, ¿cierto? Porque todos juzgamos desde lo que vemos acá y es lo que nos dicen pues, los vecinos o los conocidos venezolanos que viven acá. Pero Maduro sostiene que su economía pues es buena, ¿cierto? ¿O qué? ¿O cómo? Mira, la cómo hace él economía para- venezolana como que tuvo en los últimos años una estabilidad con una especie de dolarización. Irimbaba. Dolarización informal. Digo paparrucha como y nadie. Como si nada, se le fue derechito. Una dolarización informal. Entonces, como que cierto capa de la sociedad vivió en dólares y se acostumbró a vivir en dólares. Pero y afines eso, al gobierno, ¿o de dónde sacaron eso? generó, no, y también muchas, Y los hay giros, ¿cómo llaman? muchas, ¿Las divisas o qué? sí, las... Pero es que ellos controlan la entrada. Claro, de esos pero dineros. también siempre se ha dicho que en Venezuela hay unas clases sociales que han vivido como en unas burbujas, incluso físicas, es decir, unas Unidades residenciales. donde está todo adentro, y eso generó cierto movimiento de la economía que estabilizó, que había generado como... el tema es que, bueno, lo que siempre se dice sobre las sanciones económicas que Estados Unidos empezó a poner con más fuerza desde el 2016 han generado una crisis económica muy violenta. Entonces, claro, sin duda, lo que se viene ahora es como una historia ya repetida. Parece muy difícil que este señor se vaya. Entonces, ¿qué pasa? Hay más sanciones, más situación económica difícil, más migración. Todo lo que vos decís y uno se pone a pensar todo lo que vimos, porque yo creo que todos estábamos casi que seguros que había llegado el fin. Sí, hombre. Y recordar esas imágenes de María Corina recorriendo todos los estados en medio de dificultades de seguridad, pues porque andando en un carro que había sufrido atentados, tiene impactos de bala, con vidrios quebrados y demás, y la gente llorando, diciendo quiero volver a ver a mis hijos. Y uno ve la gente que está acá en nuestro país también, eso socialmente impacta mucho y le lleva a uno a pensar en lo de uno, ¿cierto? En qué estará viviendo toda esa familia despedazada, porque quién sabe si se van a volver a encontrar. Y una situación pues que vivimos, pues vivió Colombia en algún momento cuando eran los de acá que se iban hacia allá. Claro, ¿sí? claro. Sería a finales de los 70. Sí, ¿cierto? muchos Más o menos. 70, mucha gente que se hablaba de Venezuela. 700.000 personas, que para los habitantes que había en ese momento en Colombia era pues también fue una fuga de Colombia. No, y se hablaba de Venezuela como una potencia, riqueza árabe, claro, ¿sí me entiendes? sí. Como una situación que es muy tremendo verlo ahora, cómo cambian las cosas, cómo el venezolano tiene que sufrir lo que nosotros sufrimos en su momento o que todavía seguimos sufriendo, y el tema de Colombia, cómo enfrenta eso, ¿sí me entiendes? Porque yo creo que Colombia nunca había tenido que vivir una ola migratoria como esta, y de qué forma la sociedad empieza a adaptarse a... Es una O sea, no tuvimos transformación los flujos tremenda. migratorios
que vivieron de europeos en el sur, en Chile, en Argentina, en Uruguay, de muchos japoneses, por ejemplo, asiáticos, tanto en Perú como en Brasil, Sí, Colombia, italianos siempre en fue Argentina. italianos, pues, españoles. aunque eso, pues, no sé si tiene un estudio que pues, en un desorden tremendo, o sea, esto acá no lo controla nadie. Sí, No- Colombia no siempre ha sido un país muy cerrado a la migración, muy políticamente es decir, estaba en una posición privilegiada para recibir barcos y barcos de migrantes y Colombia se cerró diciendo, mejor dicho, los que llegan acá los mandamos para otro lado. Una cosa increíble que pues muy desafortunada para la riqueza de un país que significa la migración. Pero ahora pues se está viviendo una situación así y uno ve además también discursos muy racistas y muy pues que parecen increíbles viniendo de nosotros que somos los que en algún momento recibimos tanta Beni, ayuda. y el ejército. El ejército que hemos visto, ejército y policía, que hemos visto ya gente desarmada uniéndose a las marchas, y que pues que obviamente es el que pone el punto decisivo en un momento como este, pero ahí siguen. Y es un Una tema... cosa muy qué pena. ¿Ustedes han visto el TikTok de Nicolás Maduro? No. No, pero, Pero- ¿sabes qué? ¿Qué ¿En serio? necesidad? No. Sí. El verdadero, ¿qué necesidad? No, pero te digo algo, la producción que eso tiene Ah, sí, es sí, me una habías cosa contado. impresionante. O sea, desde el guión, desde el manejo de cámaras, la calidad de producción, es impresionante. Pues por ponerte un ejemplo, el tipo sale trotando con todas las tropas y se ve, o sea, la imponencia que le ponen a él en esa... Pues en Esas esa puestas forma en de escena. narrar y, Claro. y en No, es esa, que y eso en esa tenés red social una- que me imagino que es la fuerte de él porque en las demás está bloqueado. Pero mira que también contra TikTok le ha dado Sí, mucho ahora. estos además. días no, pero como es que que no eso- sabía, pero es- TikTok pero es- no es de... pero es que es como que el contra el mundo, ¿cierto? Claro. Qué pena ahí que te metí con el ejército. Y lo que es que me impresiona mucho lo que él hace, Sí. cómo conversa, los diálogos que entabla con los generales. Porque él los Pero pone mira todos que ahí también yo creo que una es uno de puesta en los escena, asuntos más complicados entre la herencia de Chávez a Maduro y es esa necesidad de Maduro de tratar de parecerse a Chávez, y ¿cierto? tan diferentes. Y si es el carisma de Chávez, era un carisma, pues uno de los Auténtico. grandes carismas de la política latinoamericana reciente, además en una época donde existieron, que lo hemos hablado varias veces acá, unos carismas muy tremendos desde todos los lados, el carisma de Uribe, el carisma de Lula, pues, unos monstruos políticos, el carisma de Chávez, el carisma de Correa, el de Evo en su forma de ser, los Kirchner, la misma Bachelet, ¿qué me dicen de este man? De Mujica, de Uruguay, o sea, como unas personalidades. Y este man se muere, Chávez le hereda a este man. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las primeras acciones de Maduro fue, estaba sentado y me habló un pajarito, ¿se acuerdan? Que Sí, fue claro, como a los 8 días, claro. 15 días de la muerte. Te cuento algo. Yo estaba en Venezuela el día de la declaración Del de pajarito. Chávez. No, de la declaración en la que él cede el poder, en la que él le dice, pues, Claro, en diciembre, encarga. diciembre, 7 de diciembre de 2013, creo. Sí, 12. 12. Y él ahí encarga a Nicolás Maduro, pues uno veía eso, uno no creía, como que pues recordemos que el Se venía el cáncer desde cierto, hace ya y un él ya, pues, tiempo. ¿cuánto fue el Lo de tiempo después que Cuba. nos dimos cuenta que él fue su última aparición? Sí. Y había elecciones, ¿cómo se llama? Regionales. Sí, sí, sí. Regionales en esa época, muy convulsionado. Estaba haciendo yo un trabajo pues que no tenía nada que ver con ¿Qué estaba? política. ¿En qué? No me vas a pasando creer. por la frontera. Estaba grabando novenas navideñas. Sí, estaba grabando un encargo especial de hacer unas novenas navideñas con colombianos en otros países. Que se hizo en otros países, Se hizo, no solamente se hizo no se hizo solamente allá, sino Venezuela. en otros países. Bueno, eso es otro cuento, pero bueno, me correspondió eso a mí y fue un poquito convulsionada la cosa. Sí siente uno con mucho temor en esos momentos, porque claro, la oposición... Pero además fue una declaración muy tremenda porque Chávez no aparecía, ¿dónde está Chávez? Está enfermo y de un momento a Exacto. otro como cadena nacional, ¿qué pasó? Y sale este man y dice yo encargo y muestran además a Diosdado acá. Sí. Fue una cosa súper simbólica porque se decía que Diosdado y Maduro no se llevaban, es como que los sentó a cada uno a un lado. Chávez ya tenía problemas con Diosdado. Chávez dicen bueno, hubo una parte del chavismo que se fue en contra de Chávez y otra parte que Chávez mismo empezó a sacar porque dijo se aburguesó el chavismo, les decía a los boliburgueses, ¿cierto? Como que se aburguesaron siendo bolivarianos y Cabello había entrado como en cierta desgracia y Maduro había sido, bueno, varios cargos, pero uno de esos canciller.
Y a mí como periodista una vez me tocó entrevistar a Maduro como canciller y era un personaje muy distinto al de hoy, era como mucho más seguro de su posición. Hoy terminó por parecerse a un remedio de lo que no es, en eso de, bueno, me habló un pajarito. Sí. Claro, Chávez, ¿se acuerdan del trata de presidente? emularlo por donde sea. O sea, Ese man hablaba y contaba historias y todo el mundo... O sea, usted se ponía a ver videos de esas anécdotas de Chávez y el man era... Para unos un encantador de serpientes, para otro un liderazgo, un vendedor de humo, para otros un carismático enorme. Y este man, ustedes lo ven improvisando y no sé, voy a eliminar a Instagram. Sí. Pero muy teso lo de Maduro, alinearlos y poder, digamos que su proyecto, mira, ¿cuántos son? Ya 11 años más. Sí. Pues sí, no, es La realidad es de todo, porque uno se mete como en las familias, en el tema de los servicios públicos, por ejemplo, que dicen que la electricidad no funciona, que los acueductos les falta mantenimiento, en todo eso, piensa uno en todo y uno, por supuesto, lo acerca a lo más cercano de uno, que es el fútbol, ¿sí o no? Uno piensa, bueno, y el torneo de allá. Exacto. Es que lo de la economía. Pero hay torneos. Sí, claro, no, bueno, ojo con esa selección que cuando pueden nos clavan. No, pero además ahorita que la pregunta de la economía es que pagar uno de los técnicos más caros del continente, que fue Pekerman. Lo tuvieron. Dice Pekerman es famoso por eso, por ser uno de los más costosos, y lo pagó la federación. ¿Cuánto vale Pekerman? No, pues ya no sé cuánto está valiendo. No sé cuánto fue el contrato. Es el que no le gusta las preguntas. Está lo Juan José. La tenía que devolver. Sí, claro. ¿Cuántos años tiene Pekerman? Oiga, qué man para guardar, María. No, pero realmente es uno de los más costosos del continente en ese momento, ya Pekerman. Pero es que eso lo tiene muy claro el chavismo. ¿Ustedes se acuerdan de Fórmula 1 de Pastor Maldonado? Sí, ese man claro, que todo el mundo decía, pero este man no corre nada. Ahí está. Con PDVSA atrás y le daban un carro y estrellaba tres. Dinero sí tienen para seguir fortaleciendo. Pues hay una plata que mueven, que saben a dónde la mueven. Y reservas todavía. Sí, claro, pues es que Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo. La cosa es que lo que hicieron con PDVSA es como lo desestructuraron totalmente y sacaron desde muy temprano a los técnicos para poner, pues a las personas técnicas para poner a los políticos. Y ya sabía, ¿por qué sacaron a Pekerman? No, ¿Dónde he escuchado esa misma historia de sacar a Pero los claro, técnicos era eso, para digamos, meter a los políticos? hay colombianos jugando allá. Hay No, colombianos, sí, claro. Sí, hay colombianos. Pero ¿cómo es eso? Yo no sé, esa liga, o usted se levanta a ver esa liga. A ver el señor que se ve la liga francesa. ¿Y por qué no verla? La de Venezuela. No, hombre, no la veo. no, es que... Pero ¿sabes qué sí sucede allá? Que muchos... a ver, hay mucho colombiano venezolano. O sea, se facilita el hecho de que, bueno, no tengo las dos nacionalidades por cualquier razón y juego allá. Pero hoy es más común la cantidad de venezolanos que están acá en Colombia. En la Liga Colombiana actualmente hay 15. Y el reciente campeón es venezolano, eso nunca se había... O sea, aquí a los técnicos extranjeros no les ha ido bien. Y llega Dudamel y se gana la liga con Bucaramanga, además. Claro. Pues que no era fácil. Pero además, bueno, muy vinculado a Colombia desde hace mucho Sí, claro. Sí, pero es lo que te digo, es más colombiano que venezolano. ¿O qué? Sí, pero dirigió mucho tiempo la selección. Miento. venezolana, es No puedo decir que es más colombiano que venezolano. No, jamás eso. Pero sí muy vinculado con el fútbol colombiano. No, él muy vinculado con el fútbol colombiano. Y que además pues ha aportado también jugadores, no sé, pero sí algunos que tienen algún recuerdo de hinchas, por lo menos en Nacional. Hay Jorge Rojas y Alejandro Guerra, el Lobo Guerra, son jugadores venezolanos con sí, por eso digo, o sea, no esos que es que y Jorge Rojas está allá, o sea, él se retiró y está allá, está en su país. Acordarse de jugadores venezolanos en el fútbol colombiano, a veces uno como, pues sí, obviamente sí, que con trascendencia, quizá no como la que tienen los colombianos en otras ligas. Ahora, pensémoslo del otro lado, habrá colombianos que han dejado una huella súper importante. No, pero si estaba leyendo, por ejemplo, una historia de un jugador de Millonarios que decidió jugar por la selección de Venezuela, pero pues obviamente no era que tuviera muchas oportunidades. Se llama Jaime Bustamante, él quedó campeón con Millonarios en la Merconorte 2001 y le ofrecieron, jugó 7 partidos amistosos, pero jugó con una selección. O sea, yo creo que aquí no hubiera tenido la oportunidad. También se puede ver ese fenómeno, y no sabía, por ejemplo, que Jonathan Copete, sus padres son venezolanos, pero él nunca fue vinculado a una selección, pero
pues yo creo que Jonathan Copete hubiera cabido perfectamente una selección. Lo que pasa es que si uno mira... Copete en Sí. su mejor momento con Atlético Nacional. Sí, me llama la era atención, no sabía que tenía ese Era vínculo. convocable, sí, señor. Lo que pasa es que además uno se pone a ver en un asunto como el deportivo, que tiene que haber una franja, es decir, donde a los 30 años usted ya no está Sí. habilitado para el juego, sea fútbol sobre todo. No todos habilitado, pero que ya empieza como Como un declive. Bueno, pongamos que los 30 sea como una línea Una donde línea ya es un divisoria, veterano. pues, O sea, sí. un jugador Ah, de sí. 30 es un veterano. Es cierto. Bueno, En el fútbol sí. quiere decir que los jugadores de hoy en un 80% venezolanos solo conocen el chavismo. Eso es tremendo, hermano. Qué dato. Con ese dato, Qué dato, sí, señor. solo conocen el chavismo como método de gobierno y como cultura, y como economía. Es decir, todas las personas que tengan, incluso los de 30, tenían 5 años cuando se montó Chávez. Es una locura. Es una locura porque han vivido el chavismo en su totalidad.